rectores universitarios, el profesor Miguel Escala de INTER, Roberto Santana de la UAS. Es un intento de reflexionar sobre lo que pasa tanto en la UAS como en la educación superior, y yo le dejé en el aire la pregunta: ¿cómo abordar la educación superior con el país que tiene la peor educación pública del mundo, según todas las pruebas que se han hecho? Bueno, yo quería rescatar una parte de tu interrogación al final, sobre en qué situación queda la educación superior pública a partir de lo que estamos viendo, de los resultados que estamos viendo. Vamos a hablar rápidamente, autonomía. ¿Es autónoma de quién? Es autónoma del Estado, pero ¿a quién le responde? ¿Quién coordina? ¿Quién acompaña? Nadie. Esa es una la UAS está suelta en banda. Es una de las falencias del concepto de autonomía del movimiento renovador de Córdoba de los 1900 y pico, 12, 18. Es una de las falencias. En México hubo que corregir ese tema adosándole la sociedad, ¿verdad?, un patronato al lado, a la UNAM, porque no sé si ustedes recuerdan que la UNAM pasó por tiempos largos de inestabilidad en los 70 y en los 80, donde había 6 meses la universidad cerrada. No sé si ustedes recuerdan eso. Entonces México decidió, bueno, la universidad no puede estar sola en el mundo. Ellos en lo que se llama una autogestión absoluta, es decir, que nadie tiene autoridad sobre ellos. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que abordar. La autonomía es una autonomía para el sistema curricular, es una autonomía administrativa, no es una autonomía financiera porque depende del dinero que le envíe el Estado y tiene que ajustarse del dinero que le dé el Estado, pero tiene que haber un acompañamiento de la sociedad, de los entes corporativos de la sociedad, de los entes productivos de la sociedad, donde esté el sector empresarial, el sector religioso, el sector laboral, el sector público, en una instancia que sea un correlato donde la universidad se reporte y donde le digan, bueno, ¿cuáles son las expectativas? Dime cuáles son las expectativas de investigación. Mira, tú tienes una relación aquí que dice que el 40% son abogados y son contables. ¿Tú no crees que hay una irracionalidad ahí? O sea que una instancia de la sociedad, que ese es un elemento que hay que corregirlo, pero tú me dirías, Roberto, ¿y cómo se va a corregir eso? Yo te digo, no se puede corregir hasta tanto no se corrija el libre albedrío que tienen las élites políticas, porque no es la UAS que no tiene quien la interrogue, es que el poder político no tiene quien lo interrogue aquí. Las élites políticas no tienen una contraparte, porque incluso cuando se les quiere regular con una ley de partido, ellos mismos tienen su propio control y dicen, no, nosotros no nos vamos a regular. Entonces, se necesita control para la educación, pero se necesita control para el sistema político. El sistema político que tenemos es un sistema político agotado. Es un sistema político que no funciona. Las élites políticas no pueden ser las únicas que están representadas en el Estado. En el Estado tienen que estar representados como tales los productores, tienen que estar las comunidades, tienen que estar los grupos religiosos. El Congreso no puede ser una suma de políticos exclusivamente. Entonces tiene que haber cambios políticos, tiene que haber participación en la educación superior, pero tiene que haber un cambio también en el sistema político. Sin un cambio en el sistema político no hay un cambio en el sistema universitario. ¿Es posible ver una lucecita, profesor? Porque yo lo que le estoy diciendo, no tenemos una educación en la que el profesor universitario, lo que recibe un muchacho, que ya Roberto lo dijo, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe pensar. Así es. Sobre todo lo último, o sea, la capacidad de razonamiento, de ejercicio lógico, que uno en la universidad se supone que es vital. Uno se encuentra que hay una serie de jóvenes en edad universitaria que entran a la universidad, pero no tienen esa capacidad de razonamiento. Porque no lo enseñaron. No lo enseñaron. Y no en la secundaria, en la primaria, que es el fundamento. Yo creo que si nosotros vemos el panorama negativo de lo que es la educación preuniversitaria dominicana, ¿no? Decimos, sin embargo, yo siempre he abogado porque se vean aquellos lugares donde los resultados son diferentes.
de escuelas públicas. Sí, de escuela pública. Ahorita mencioné Monteplata. Monteplata llevaba muchachos a INTEC y yo he indagado y me dicen que hubo un liceo que hubo mejores condiciones, que lo dirigieron unas monjas, pero ese liceo como que afectó a todos los demás. Y se creó como una especie como de procesión positiva hacia todo el mundo quería ser como ese liceo. Entonces, yo una vez recibí a una muchacha que se graduaba de INTEC summa cum laude en economía, vi dónde se había graduado de un liceo de Pedernales y la mandé a buscar. Digo, ¿qué fue lo que te ayudó a ti? Es decir, para tú llegar a INTEC y graduarte summa cum laude en economía. Graduarse en economía en INTEC ya es un éxito summa cum laude. Y me habló de su profesor de matemáticas. Es verdad que su padre era un profesional que le compraba libros, pero me habló del profesor de matemáticas. De ese profesor de matemáticas yo una vez hablé en Barahona y me dijeron, ese fulano, todo el mundo lo conocía. Mentores. Es decir, un excelente profesor de matemáticas en Pedernales. Entonces, hay aquí condiciones en las escuelas públicas, en muy buenas condiciones para realmente cambiar, porque habría que reinventar no solamente el país, sino hay que reinventar el sistema de educación total. Pero yo creo que hay puntos sobre los cuales debemos construir. Si nos seguimos diciendo que en el PISA quedamos atrás, que en esto, es decir, no vemos las cosas positivas, tenemos que identificar esos puntos. El liceo, por ejemplo, hay un liceo científico que se ha trabajado en Salcedo, con apoyo de Jaime David, con apoyo de los sectores de la sociedad, etcétera, etcétera. Y el liceo científico de ahí tiene una serie de condiciones y son muchachos de escuela pública. Es decir, simple y llanamente hay cosas que se pueden rescatar y que a partir de ahí se puede construir. Yo me sentí sumamente contento cuando vi las evaluaciones de los muchachos que entraron a estudiar ahora a educación, es decir, matemática y educación física y educación, biología y educación a INTEC. Son muchachos que tienen calificaciones en las pruebas del College Board, que son las que se pasan de admisión a INTEC, casi igual que los muchachos que van a medicina o ingeniería. Es decir, y son muchachos que van a estudiar educación. Entonces yo creo que hay una nueva generación de maestros que definitivamente hay que fomentarla y hay que crearla en un ambiente de una mayor calidad. Bueno, muchísimas gracias. Y debe de pensarse la educación más allá del plazo de los presupuestos anuales. O sea, debe haber presupuestos educativos de 5 años, quinquenales, sí, presupuestos para investigación. Planes de largo plazo. Planes de largo plazo. Y más allá de un solo gobierno, de un solo ministro. Claro, así mismo es. Bueno, muchísimas gracias. Hablamos con Roberto Santana, Miguel Lescala, es rectores universitarios. Yo creo que ha sido excelente el encuentro esta mañana para reflexionar sobre una de las grandes preocupaciones nacionales. Quédense para la parte final del programa.